Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Oppo Reno 8T 5G, el nuevo terminal de gama media que ha presentado Oppo y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, Oppo ha presentado sus dos nuevos terminales, tanto el Oppo Reno 8T normal como la versión 5G. Ambos terminales allí en Vietnam. Desconocemos la fecha con la que va a llegar de forma global, pero son dos terminales muy interesantes. Hoy nos centramos en lo que a mí me parece la versión más interesante. Esa versión 5G viene cargada de muy buenas características y un precio bastante asequible. Como siempre, primero comencemos por el diseño, ¿no? La parte más externa o estética. En este caso, por la parte trasera, una doble configuración, o eso parece aparentemente, porque realmente dentro de ese doble módulo circular tenemos tres sensores en el apartado fotográfico. Tenemos varias paletas de color, como siempre para mí el más elegante es el negro, pero tenemos también una especie de naranja, que es como una versión especial, y diferentes colores que podemos elegir. Si damos la vuelta por la parte delantera, es decir, la pantalla, tenemos una pantalla muy extensa, cámara selfie perforada y centrada en pantalla, y algo muy importante, bueno, en este caso pantalla curvada. Para aquellos que sean muy fan de este tipo de pantalla, pues tenemos un gama media con pantalla curvada, algo que no es muy visto. Pero como siempre comento, el diseño es algo totalmente subjetivo, habrá gente que le guste y gente que no le termine de convencer. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla. En este caso contamos con un panel de tipo OLED, como decía al principio, curvado, de un tamaño de 6,7 pulgadas, resolución Full HD Plus y 120 Hz. Bien, para ser un gama media nos sorprende el tipo de panel. En este caso han elegido un OLED y además curvado. Es un gama media más bien, diríamos, por procesador, ¿no? Porque por alguna característica, etcétera, podríamos ponerlo incluso gama media alta, ¿no? Pero bien, a nivel de pantalla está bastante bien. Un buen tamaño de 6,7 pulgadas, buen tipo de panel, en este caso OLED, que nos va a dar muy buena calidad. Además, como digo, curvado, que eso, como digo, no lo somos ver mucho. Buena resolución, Full HD Plus, la esperada más o menos en un gama media, y los típicos 120 Hz de tasa de refresco. No son características del otro mundo, no son características que hoy en día podamos encontrar, la verdad, que en cualquier otro terminal, pero sí que hay que decir que son buenas características. Estamos hablando de un terminal de gama media, equilibrado, buen precio y buenas características, ¿no? A nivel de pantalla está bastante bien, es decir, sobre todo lo que más llama la atención, y es que me repito mucho, es la curvatura de la pantalla, que no solemos verlo mucho, pero en este caso lo tenemos. Buena calidad y buenas características. Bien, pero si pasamos a hablar del procesador, aquí es donde viene la principal diferencia respecto a la versión que no es 5G, y es que en este caso han decidido apostar por Snapdragon. Para ser más preciso, el Snapdragon 695, versión 695 5G, como queráis llamarlo. Un procesador hecho para esto, para la gama media, para entrar el 5G en la gama media. Y está bastante bien, ya no solo que nos va a dar esta conectividad, es decir, la posibilidad de conectarnos a redes 5G, que nunca está de más, y más hoy en día, sino que también para ser un procesador de gama media, es decir, es por así decirlo de la parte 6, ya sabemos que Snapdragon pues tiene el 7 gama media alta, 8 gama alta y el 6 se queda ahí para esa gama media, pues es bastante potente, es decir, tiene la suficiente potencia para mover este terminal, es decir, para un gama media de este tipo está muy bien, y además tiene bastante eficiencia. Sabemos que un gama media no va a estar mucho, no va a ser demasiado derrochador, por así decirlo, pero tenemos buena batería y además tenemos un procesador que es eficiente, es decir, va a buscar un equilibrio, que si hacemos una tarea que sea, por así decirlo, que haga un uso mayor de la batería, siempre buscando un equilibrio, ¿no? Para no derrochar y que tengamos buena autonomía. Con lo cual, lo que buscamos, que sea lo suficientemente potente para en este caso este terminal, que lo es, que tenga buena conectividad y que sea eficiente, cumple las tres características. De la memoria RAM solo tenemos una única versión, que en este caso es de 8 GB, pero en la versión de almacenamiento interno podemos coger hasta dos versiones, 128 o 256, en función un poco de nuestras necesidades, ¿no? Como digo, el tema de que no tengamos más versiones o menos versiones de memoria RAM no es algo tan malo. Es verdad que si igual tuviese una versión de 6 podríamos tener un precio un poquito más barato, o si tuviese una versión de 12 un poco más caro, pero también podríamos tener una mejor funcionalidad. Como os comento, 8 GB en este caso está bastante bien, es decir, es más que suficiente para un terminal de gama media y con este procesador, con lo cual no os asustéis por si os parecen poco, teniendo en cuenta a lo mejor otros terminales. 8 GB está muy bien. Bien, ahora pasamos a un apartado muy importante y muy interesante en este terminal, y es el apartado fotográfico. Como decía al principio, a nivel de diseño podía parecer que fuese una doble configuración. De hecho, ese diseño lo hemos visto en algunos terminales, ya no solo de Oppo, sino también de Huawei. Pero realmente no, tenemos una triple configuración muy interesante que la protagoniza un sensor de 108 megapíxeles al que le acompaña un sensor secundario de función retrato de 2 y un sensor terciario de función macro de otro 2 megapíxeles.
Bien, como vemos aquí son tres sensores muy interesantes, sobre todo el principal. De sensor principal, este sensor de 108 megapíxeles, han hecho uso del Samsung HM6. Un sensor que puede que por nombre no os suene nada, pero que os aseguro que hemos visto en bastantes terminales, sobre todo siempre de esta gama, ¿no? Entre gama media y gama media alta. Un sensor que funciona muy bien, es decir, vemos como Oppo pega un pequeño salto, ¿no? Sobre todo en cuanto a la versión Reno, pues vemos cómo integra un sensor de más megapíxeles, una mayor calidad, ¿no? Que es básicamente lo que estamos buscando en un gama media, siempre esa calidad-precio, ¿no? A nivel de sensor principal lo vamos a obtener. Vamos a tener un sensor muy bueno, muy eficiente, que nos va a dar una calidad de imagen muy buena. Ahora bien, ese resto de sensores, el sensor retrato y macro, ambos de 2 megapíxeles, son bastante secundarios. Si bien van a ayudarnos un poco a esas funciones, ¿no? Tanto función retrato como función macro, se van a quedar en un segundo plano, ¿no? Respecto al sensor principal. Pero bueno, no está nada mal. Sí que es verdad que estamos viendo un poco esa tendencia, ¿no? A quitarle importancia, a poner sensores que casi no tienen importancia, es decir, por ejemplo, ponemos una cuádruple configuración donde el sensor principal está muy bien, tenemos un gran angular bien y el resto de sensores no tanto, ¿no? Vemos esa tendencia un poco, pero bueno, no está de más, ¿no? Como digo, una triple configuración interesante cuanto menos. Si damos la vuelta al terminal en su cámara selfie, como decía al principio, perforada y centrada en pantalla, no encontramos un sensor de 32 megapíxeles. Como vemos, tanto por la parte delantera como por la parte trasera, viene bastante bien, viene a la altura básicamente de un gama media. Habrá gamas medias que sí, por ejemplo, tengan grandes angulares, que este terminal no lo tiene, y habrá gamas medias que tengan a lo mejor, al paso al que vamos, 200 megapíxeles. Pero sí que es verdad que, como digo, en un gama media siempre la calidad-precio. Igual no tenemos la mejor cámara, pero tenemos una cámara buena, una batería buena, un procesador bueno, etcétera. Conseguimos un poco ese equilibrio, ¿no? En el apartado fotográfico siempre comento lo mismo, habría que probar el terminal para tener una mejor opinión, pero bueno, desde las características la verdad que no pinta nada mal. Ahora bien, un apartado donde la verdad que Oppo no esperaba que me fallara y la verdad que no me ha fallado es el de la batería y carga rápida. En este caso contamos con 4800 mAh de batería, una autonomía muy buena, una autonomía bastante prolongada y siempre, como digo, teniendo en cuenta que este terminal no va a gastar mucho, es decir, en gama media no es lo suficientemente potente para derrochar batería, con lo cual vamos a tener una autonomía muy buena, suficiente, probablemente más que un día incluso, pero una autonomía muy buena. Pero, por si acaso no fuera suficiente la buena autonomía, tenemos 67 vatios de carga rápida, una carga muy buena, y teniendo en cuenta esa pequeña batería, ¿no? Con lo cual los tiempos de carga van a ser muy buenos. Y esto siempre es muy interesante porque los gamas media igual no tienen la mejor cámara o no tienen la mejor pantalla, aunque en este caso está muy bien, pero lo que sí siempre acaban teniendo muy bien es batería y autonomía, ¿no? Es decir, siempre solemos ver un gama media que a lo mejor está bastante bien y de pronto tiene 5000 mAh. Pues este es el caso, ¿no? El terminal en general está bien y luego tiene muy buena autonomía y muy buena carga rápida. Bien, como siempre, el resto de características contamos tanto con Android 13, ColorOS 13, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC y lector de huella. Bien, como vemos, características muy interesantes, las típicas y habituales que solemos ver en un terminal de gama media. Pero bien, como decía al principio, este terminal se presentó allí en Vietnam, es decir, allí se ha presentado, se ha puesto oficial a la venta, etc. Lo que sí es que no sabemos cuándo llegará de forma global. No sabemos si igual lo hace mañana, si lo hace dentro de una semana o dentro de 5 meses. Como sabemos, estas cosas son un poco impredecibles, ¿no? Entre comillas. Lo que sí conocemos son precios de forma no oficial, es decir, de forma al cambio, cogiendo la moneda de allí y cambiando, pues bueno, podemos estimar más o menos un precio. Bien, en su versión más básica de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno tendría un precio de 384 euros. Bien, un precio bastante interesante para un gama media, bueno, cuenta con 5G, con un buen procesador, buena pantalla, un apartado fotográfico bastante bueno y una autonomía y batería bastante buena. Tú como usuario debes valorar si te interesa o no, qué opinas de este terminal, es decir, respecto un poco a su precio, debemos de tener en cuenta que este no será el precio final. Si llega de forma global, tenemos que sumar impuestos, tasas, etcétera, que acaban incrementando un pelín el precio. Pero un precio yo creo que bastante bueno para un terminal de estas características, es decir, un Oppo Reno 8T 5G que la verdad viene pisando muy fuerte. Igual no es el mejor gama media de hoy ni el de mañana, pero sí un terminal muy interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes abajo en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!